Carlos Heller. Carlos, muy buenas noches. Guido y Mariana los saludan para la segunda edición de TV Prensa aquí en la provincia de Tucumán. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches, un gusto de saludarlos. El gusto es nuestro, muchas gracias por darse este tiempo para conversar aquí a través de la pantalla del canal de todos los tucumanos. En un momento muy especial estamos viendo el almanaque fuera de aire, Carlos, y decíamos 22 de noviembre, no podemos creer, se ha pasado el año y próximamente el día 10 de diciembre se cumple un año del mandato del presidente Javier Gerardo Milei. ¿Se puede realizar algún tipo de balance? ¿Se puede realizar algún tipo de análisis al respecto de lo que es este primer año de gestión o es demasiado pronto? No, ¿cómo no se va a poder realizar? Mire, yo estaba escuchando la nota que estaban haciendo ustedes recién y la persona que estaba hablando hablaba del grave problema que eran las colillas de cigarrillo para la contaminación ambiental. Sí. Y pensaba que una de las cosas que este gobierno ha hecho es sacar a la Argentina de la Agenda 2030, es decir, renunciar a los objetivos de la Agenda 2030, que es una agenda universal que pelea por ponerle límites a todos los problemas que tienen que ver justamente con el deterioro del medio ambiente, con la contaminación ambiental, y que va mucho más allá que las colillas de cigarrillos. Entonces, si las colillas hacen ese daño, imagínense las otras cosas que hoy hay, las chimeneas, los escapes de los autos, hay tantas cosas para resolver si queremos conservar este mundo en condiciones que se puedan vivir, que es grave que un país se salga de esa agenda y que lo ponga incluso como una virtud, que el gobierno ha tomado la decisión de excluirse de una agenda global de la que participan, creo que la inmensa mayoría de los países del globo terráqueo. Dicho esto, quiero decirle que efectivamente la Argentina tiene un gobierno legítimo, elegido por voluntad popular, y que está llevando adelante un programa que tiene como particularidad que el presidente lo dice con toda sinceridad. Él dice: estoy haciendo el ajuste más grande de la historia universal. Sí. Y estoy haciendo un ajuste 8 veces más grande que el que hizo Menem, o cosas por el estilo. Bueno, a mí me cuesta poner eso en un nivel de mérito, porque ese ajuste solo se puede hacer cuando uno mira cómo se compone el gasto público en la Argentina, metiéndose con las jubilaciones, metiéndose con la obra pública, metiéndose con las transferencias a las provincias, metiéndose con el presupuesto universitario. Si no, no se puede hacer un ajuste como el que el gobierno está llevando a la práctica, está llevando adelante. Por consiguiente, yo formo parte de la oposición clara a este gobierno, porque yo creo en otro proyecto, en otro modelo de país. No creo en un país donde el mercado resuelva los problemas. Yo creo en un país donde el Estado tiene que jugar un papel importante en ponerle límites al mercado, regulaciones al mercado. No se trata de negar la existencia del mercado, de la competencia, etcétera, etcétera, sino de ponerle los límites que hacen a las prioridades de las necesidades de la población. No puede ser que se reniegue de la idea que donde hay una necesidad hay un derecho, y se la cambie por una frase que es: donde hay una necesidad tiene que haber un mercado que la satisfaga. Claro. Entonces yo estoy absolutamente en otra línea, en oposición a lo que este gobierno plantea. Creo que hay que pensar en un país que proteja su mercado interno, que cuide la producción nacional, que proteja a las pequeñas y medianas empresas, que trabaje por cuidar las economías regionales, que cuide los problemas que tienen que ver con la salud, con la educación, con el cuidado del medio ambiente, con la obra pública. ¿Cómo puede funcionar un país sin obra pública? Claro. Carlos. ¿Qué nos va a pasar cuando las rutas se deterioren, los hospitales se deterioren, las escuelas se deterioren? ¿Cómo va a ser? ¿El mercado lo va a resolver? No, porque el mercado hace lo que es negocio. Y hay cosas que no pueden ser vistas como negocio porque
si es negocio, mucha gente queda afuera porque no lo puede pagar. Claro. Y ese es el problema de la diferencia de los dos modelos en pugna, y yo claramente tengo un compromiso con uno de esos modelos y lo expreso por eso de esta manera. Carlos, ya nos metemos en el tema presupuesto, que vino usted hablando en reunión de comisión y lo escuchábamos a través de Viole cuando contaba cómo se exponía allí, cómo vienen tratando eso. Pero quería preguntarle a propósito de este balance que preguntaba recién Mariana, acerca del tema del poder adquisitivo de la gente. Siempre por así cuando hablamos con economistas aquí en la provincia de Tucumán tratamos de decirle, pero no estamos viendo quizás en el bolsillo de la gente o en la góndola lo que está pasando quizás con el número de la inflación. ¿Cómo mira usted todo eso? Bueno, a ver, la inflación no es algo deseable, pero yo tengo una frase que con usted no hablé nunca, la digo muchas veces, pero la puedo repetir. Yo digo que la inflación no es la enfermedad, sino un síntoma de la enfermedad. Y el tema entonces es discutir por qué hay inflación y desde ese punto de vista ver cuál es la medicina para que no haya inflación. Porque si no se corre el riesgo de matar al enfermo para curar el síntoma. Y esto no puede ser bueno. Si usted, para que no haya inflación, induce a una recesión donde los precios dejan de subir porque la gente no puede comprar, no se lo puede exhibir eso como una cosa buena. Porque usted tiene que lograr, a través de regulaciones, de políticas públicas, que los precios no le ganen a los ingresos de la gente, de manera que la gente pueda comprar cada vez más cosas, porque lo que importa no es la nominalidad del ingreso, sino el poder adquisitivo del ingreso. Y cuando un gobierno como el actual impulsa, y lo dice claramente, un cambio de los precios relativos, así lo ha dicho el gobierno, ese cambio de los precios relativos significa que el valor de muchas cosas sube en relación a los ingresos de la gente. Entonces la gente compra menos. Entonces cuando usted mira todos los datos, la actividad económica decrece, claro. El consumo en los supermercados decrece, el consumo en los mercados de cercanía decrece, el consumo de nafta decrece, el consumo de electricidad decrece, porque la gente no tiene plata y consume menos. Ahora, si ese es el costo que hay que pagar para que no haya inflación, yo no estoy de acuerdo. Bueno, tiene que haber otra manera de resolver el problema, también, que no sea a costa de la calidad de vida de la población. Claro, pero ahí también, Carlos, hay una cosa que, o un fenómeno de alguna manera que nos llama poderosamente la atención, que tiene que ver con que uno sale a la calle y escucha: bueno, sí estamos mal, pero ya vamos a estar mejor, ya vamos a estar bien. Y ahí surge, ¿no?, esta cosa de ¿a costa de qué? ¿Y en cuánto tiempo? A ver, se habla que el primer trimestre o primer semestre del año que viene van a ser absolutamente claves para definir justamente el rumbo que va a tomar el país, o definir justamente la calidad de gobierno o de políticas que está ejerciendo el gobierno nacional. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué puede llegar a pasar el año que viene de la manera en la que estamos ahora, ¿no? Claro. A ver, yo le diría varias cosas, muy interesante lo que usted plantea, pero déjeme decirle varias cosas. Si yo hubiera votado a Milei, tal vez diría, y bueno, esperemos un poco más a ver si mejora. Porque si el 50 y pico % de la población lo votó, es comprensible que una buena parte de ese 55% siga teniendo una expectativa de que con un poco más de tiempo la cosa puede mejorar. La realidad yo se la plantearía de otra manera. A ver. No creo que ningún gobierno, tomemos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, de los últimos 40 y pico de años, al año haya tenido el deterioro de imagen que tiene este gobierno en relación al apoyo que tuvo cuando ganó la elección. Pensemos, al año, ¿cómo estaba el gobierno de Alberto Fernández? Mejor que cuando lo eligieron. El de Macri, ¿cómo estaba? El de Macri, la elección de medio término la ganó con más votos que cuando lo eligieron. Sí. Hasta De la Rúa, al primer año tenía más aceptación que al momento de la elección. Este gobierno tiene un deterioro acelerado desde el punto de vista de, si uno mira los antecedentes históricos, respecto de los que le dieron el apoyo y cuántos conservan ese entusiasmo por seguir apoyando y cuántos ya se han desilusionado. Creo que esa es la lectura correcta.
Es interesante este video. Carlos, y con respecto al presupuesto, ya yéndonos para ese Sí, lado, que vienen tratándolo, ¿qué piensa? ¿Habrá o no habrá presupuesto? ¿Le conviene al gobierno tener el mismo presupuesto que venía teniendo o tener uno nuevo? ¿Qué dice usted? En primer lugar, le aclaro que no lo estuvimos tratando porque solo hubo algunas pocas reuniones informativas y en ningún momento se comenzó a tratar en comisión. Y en la última no se llegó a concretar la reunión porque el presidente de la comisión informó a través de los medios de comunicación que había decidido levantar la reunión y que por lo tanto no iba a haber tratamiento porque el 20 de noviembre era la última fecha para que funcionen las comisiones, esto es lo que dice el reglamento de la Cámara. Por lo tanto no ha habido ningún tratamiento. Bien. El gobierno lo ha dicho con toda claridad. De la única manera que acepta que se trate el presupuesto es si todos aceptamos el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, como dijo Esper, sin cambiarle ni una coma. Sí. Si se pretende introducir cambios, el gobierno prefiere que no haya presupuesto y quedarse con el presupuesto prorrogado del 2023. No estoy haciendo ninguna interpretación, esto ha sido dicho prácticamente con estas palabras por los representantes del propio oficialismo. Y estamos en contrarreloj, porque estamos a 22 de noviembre y todavía no se ha tratado el presupuesto 2025. Digo, bueno... No, es que, le reitero, claro. El presidente de la Comisión de Presupuesto en esa reunión de prensa dijo, No se cambia. levantamos la reunión y si en las próximas semanas hay acuerdo con nuestro proyecto, el presidente consideraría la posibilidad de convocar extraordinaria para que se trate el presupuesto. Es decir, si hay rendición incondicional y todos aceptamos el proyecto de presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo, harían un tratamiento para tener un presupuesto aprobado. De no ser así, no aceptan ninguna modificación y prefieren quedarse con el presupuesto prorrogado. Está dicho, no hay que interpretar mucho, está dicho casi literalmente como yo lo estoy relatando acá. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Claro. Entonces... Las consecuencias son que el gobierno va a seguir manejando de manera absolutamente discrecional los recursos con el criterio que, por otro lado, el presidente ha explicitado el día que vino a presentar el proyecto de presupuesto al Parlamento, que a diferencia de la historia, que el presupuesto era la recopilación de las necesidades que tiene la sociedad y a partir de ahí cómo se consiguen los recursos para financiarla, lo que se establecía es cuáles eran los recursos y había que ajustar los gastos a los recursos, porque lo que no era negociable era el déficit cero. ¿Y cómo? Hay que tener un superávit primario de alrededor de 1.7 del PBI para cubrir el costo de los intereses de la deuda. Está claro que el único presupuesto que al gobierno le sirve es un presupuesto donde no hay obra pública, claro, donde no hay presupuesto para las universidades o hay presupuesto reducido, donde las transferencias a las provincias están acotadas, donde todo lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad social se recortan lo más que se puede o a lo sumo se quedan en los niveles que están y no se analiza ninguna mejora. Eso es la filosofía que tiene el tratamiento del proyecto de presupuesto o de lo que sería el presupuesto prorrogado. Correcto. Carlos, como siempre es un gusto hablar con usted, nos facilita mucho comprender todo esto que tiene que ver con la economía principalmente, así que gracias por este tiempo que nos ha brindado la gente de Tucumán. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta cualquier momento. Muy bien, hasta luego. Gracias, Carlos.